Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Como usted ponente de Unisabana Medios, un espacio de reflexión de nuestra facultad en la que se dan cita los referentes más importantes de las diferentes disciplinas que tienen que ver con la comunicación. Le recordamos nuestras redes sociales, tenemos transmisión vía streaming por www.unisabanamedios.com. Las redes sociales también están activas con el numeral Unisabana Ágora. Tenemos transmisión por Facebook Live en nuestra cuenta USM.com/Sabana. Como ustedes bien conocen, este espacio pues inicialmente tiene un monólogo de 20 minutos con nuestro invitado y luego abriremos un espacio de preguntas y respuestas a lo largo de unos 20-25 minutos aproximadamente. El invitado de hoy se trata de Dani Ramírez. Dani Ramírez es licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, es máster en Marketing Político de la Universidad Autónoma de Barcelona de España, especialista en Cooperación Internacional de la Universidad de Lleida, ha sido especialista en Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Barcelona también, especialista en Gobierno Local de la Universidad de Barcelona y ha trabajado en diferentes equipos de consejería política, especialmente trabajó en el equipo de la Alta Consejería para el Postconflicto y actualmente se desempeña como asesor en comunicación política en el Congreso de la República. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Dani Ramírez, pues quisiera mostrarles una breve una recopilación, un reel del documental que Dani Ramírez realizó recientemente al cierre del gobierno de Juan Manuel Santos. Se llama Hacer posible lo imposible, la comunicación política del cierre del gobierno Santos. Vamos a verlo y enseguida continuamos. Hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí. Fue otra prueba en la que se debió abrir de nuevo la negociación y después de conciliar, un nuevo acuerdo surgió. El presidente Santos y su equipo persisten en el empeño y los colombianos salen a manifestarse a favor de la paz. Unisabana Ágora, hacer posible lo imposible, la comunicación política del cierre del gobierno Santos, por nuestro invitado a este Ágora de hoy, Dani Ramírez. Le damos la bienvenida, Dani, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. La vieja confiable, ¿no? Él siempre es una de las cosas que se tienen que hacer. Antes de que arranquemos les voy a comentar una historia pues, que tiene que ver precisamente con esto. Ocurrió en el año 2006, si no estoy mal, era la campaña a la presidencia de la República y en ese momento había un candidato que se estaba lanzando que se llamaba Germán Vargas Lleras. En esa época no era tan conocido como ahora, pues sí era conocido, pero no tenía la imagen que tenía en estos momentos o que tenemos la mayoría de los colombianos de él, y él había dispuesto un lanzamiento con todas las de la ley. Por un lado tenía, pues había convocado a una gran cantidad de gente de todo el país, venían en buses, venían en aviones y estaban en el centro de convenciones todo listo para desarrollarlo. Habían creado como un espacio donde él iba caminando y en la mitad, un espacio así, en la mitad del escenario él iba a hacer la presentación de su plan de gobierno y de sus iniciativas, todo con mucha expectativa. Todos los medios de comunicación estaban listos y pasaron dos cosas ese día. Adivinen qué pasó ese día. ¿Llovió? No, eso no es problema. Se murió Michael Jackson. Se murió Michael Jackson y todos los medios de comunicación abrieron y cerraron durante la siguiente semana hablando del tema, y solo salió, porque además me tocó monitorearlo, solo salió una vez durante 30 segundos en CMI La Noticia. Entonces todo el trabajo de meses, la inversión de dinero se fue al traste. Y lo otro que sucedió también fue que el micrófono falló, y entonces al final les tocó hacer con un micrófono digamos de esto, y creo que despidieron a la persona que le tocaba o les encargaba de los temas de sonido precisamente por ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, lo pongo a consideración porque muchas veces uno no tiene en cuenta eso o cuida hasta el más mínimo detalle y al final siempre pasan cosas como estas, ¿vale?
Entonces, como les estaba diciendo, pues para mí es un placer que se abran este tipo de espacios, que se fomenten ese tipo de diálogos entre los estudiantes, la comunidad académica y también, como les decía, a través de las redes que nos permiten pues llegar a muchísimos lugares, inclusive hacia donde nunca pensaríamos que podríamos llegar normalmente. Y lo importante también que queda, y es que queda un testimonio de todo esto, para que se pueda revisar y pues para que se pueda evaluar con el paso del tiempo. Es quizás lo que diga ahorita pueda ser para unas personas que estén de acuerdo, o puede ser que para otras personas pues les parezca que no están de acuerdo a lo que ellos piensan, pero pues en este caso es una opinión que, como les decía, está sujeta a todo tipo de interpretaciones, y la idea o lo que yo me traigo propuesto el día de hoy es como contarles un poco lo que es el día a día de estos temas de comunicación política, y además de eso contestarles con completa sinceridad. Cuando yo estudiaba en la maestría de marketing político, tenía la oportunidad de encontrarme con directores de partidos y directores de campañas de España que se sentaban con nosotros en salones pequeños de 10, 20 personas, y teníamos la única cosa, y era que podíamos preguntar lo que quisiéramos y ellos nos contaban tranquilamente con la verdad. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio en pos de la verdad, también liberado un poco por el tema de que pues ya el gobierno pues ya terminó, entonces podemos hablar con un poquito más de libertad, y trataré de contestarles lo más sinceramente posible cada una de las inquietudes. Y tengo en mi mano izquierda este tema, estos papeles que me parecen muy interesantes porque pues es como el inicio de todo esto. Solo traje unos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, son varios como clips, varios folders que se van acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Solo traje 5, pero en realidad se hicieron 30. ¿Qué piensan ustedes que podría hacer esto? Es un guión. Es el guión con el que se realizó en este caso el documental. Y es importante en este caso, pues para ustedes que son estudiantes, que entendamos muy bien lo importante que en cierto momento puede llegar a ser para nuestras vidas el saber escribir, ¿no? Si sabemos escribir, si sabemos redactar, si sabemos hacer una serie tenemos desarrolladas ciertas capacidades, pues podemos desarrollar cosas que en apariencia suenan sencillas como esto, pero que en realidad tienen una complejidad que luego lo van a ir notando ustedes, ¿no? Entonces, lo primero que tengan en cuenta es que se escribió, todo lo que el documental, que tiene una duración de más o menos unos 23 minutos, es un documental que muestra lo que es como una especie de resumen del gobierno de Juan Manuel Santos durante los últimos 8 años. Y tiene en este caso un guión que fue perfectamente escrito y concebido desde el inicio y que fue modificado en más de 30 versiones. Eso significa que hubo mucho trabajo alrededor de eso, hubo una serie de, digamos, procesos de negociaciones en los que se tienen que dar entre unos y varias partes, porque esto no es simplemente la idea de una persona, sino es un relato conjunto. En este caso era un relato de todo un gobierno, y a partir de ahí pues sale un documento que es el que en este caso ustedes tendrán la posibilidad de ver. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes por pura curiosidad de pronto lo ha visto? ¿No? ¿Llegan todos, la mayoría vírgenes a esta sala en este tema? Pues en este caso los invito, está abierto a las redes sociales, está puesto en el canal de YouTube. Es el último post que hizo el presidente en sus redes cuando era todavía presidente, y está ahí pues como un testimonio de lo que se piensa que puede ser como un testimonio para la posteridad. No es solo un documento, sino que además de eso va acompañado pues de libros, de relatos, de informes que ha entregado el gobierno, y esta es como una de las piezas que se entregó a la ciudadanía para que pueda la ciudadanía, pues desde su punto de vista, juzgar un poco lo que ha sido el trabajo de ese gobierno durante los 8 años. Entonces, si ustedes buscan en YouTube hacer posible lo imposible, les va a aparecer y ahí tienen la oportunidad de verlo. Dura 23 minutos y les aseguro pues que vale la pena verlo
pues con una visión, digamos, como los estaba invitando siempre, una visión crítica sobre las cosas, y también entendiendo que en este caso es una pieza de comunicación hecha desde el gobierno para comunicarle a los ciudadanos, ¿vale? ¿Cómo comenzó el proceso? El proceso comienza de una manera muy sencilla. Si ustedes se han dado cuenta, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tuvo muchos problemas de comunicación, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes podría gustarles el gobierno? Quería preguntar, de pronto, ¿quiénes de ustedes les parece que fue un buen gobierno el de Juan Manuel Santos? Levanten la mano. Bueno, no tantos, por ahí 2, 3, ¿sí? 4, 5, 6, más o menos un 10-20% de la población, más o menos si uno revisa las encuestas estaba entre un 20-30%, y había una percepción, digamos, muy difícil sobre el gobierno. ¿Qué pasa? Que el gobierno se va acabando, y como todo pasa en esta vida, pues en la medida en que el gobierno se empieza a acabar, los procesos empiezan a terminar, pues también existe un afán de mostrar lo que se ha hecho. Es como si se tuviera que hacer una rendición de cuentas, en este caso de una presidencia definitiva, y en este caso aparece una palabra que es muy importante, y es la palabra legado. ¿Cuál es el legado que se le va a dejar a la sociedad? ¿Cuál es el legado que se le deja al país? ¿Cuál es el legado que dejo yo como presidente a los colombianos? Entonces esa palabra empieza a aparecer. Esa no es una palabra a la que estemos muy acostumbrados los colombianos, ni siquiera los latinos. Es una palabra más de uso anglosajón, y habla precisamente sobre cuáles son esas cosas, 2 o 3 cosas por las cuales me van a recordar en los próximos años. Entonces el gobierno tiene en este caso una necesidad de poder desarrollar una herramienta o un documento que le permita que además quede en este caso abierto al público y que le permita con el paso de los años poderlo revisar. Ese documento puede servirles a ustedes como le podrá servir a los estudiantes de la Universidad de La Sabana en el 2030 que estén analizando qué fue lo que pasó en eso entre el 2010 y el 2018. Y entonces se decide que la idea es desarrollar una especie de micro documental donde se cuenten los principales logros del gobierno. Se estima que la idea de poderlo desarrollar es hacerlo pues al interior del gobierno, y deciden o organizan como una especie de equipo en el cual empiezan a trabajar sobre eso. ¿Qué pasa cuando empiezan a desarrollar el documental? O cuando empiezan a desarrollar la idea del documental. Lo que sucede con muchas de las cosas que pasan en este caso cuando uno está trabajando dentro de una entidad, y el día de mañana si ustedes trabajan en las comunicaciones de cualquier entidad, se van a dar cuenta que en la medida en que uno está dentro, se sesga un poco, o ve solo lo que quiere ver, o solo puede ver lo que más o menos se imagina. Entonces, en este caso, las personas que estaban adentro, pues llevaban años, muchos de ellos desde el inicio, o sea, ya iban a completar 8 años, consumiendo, viendo, hablando, diciendo, teniendo una imagen un poco, digamos, distorsionada de lo que es la realidad, de cómo los percibe la gente. Y en este caso, entonces ellos empiezan a desarrollar un documental pues con esas dificultades. Conscientes de esa dificultad, entonces deciden buscar a una persona que les ayude a reescribir o a reorganizar la idea del documental, y en ese caso me llaman es a mí. Yo llego por accidente, no llego es por un accidente del destino, pero además de eso contaba con una ventaja, y era que yo había trabajado con el gobierno durante más de 2 años en la alta consejería por el posconflicto, conocía muy bien el tema de comunicación, y además de eso pues había estado en todo lo de la campaña del plebiscito, había visto cómo se había desarrollado y demás, y entendía cuáles eran las necesidades pero también las falencias del gobierno, y nos piden que si podemos desarrollar como una especie de primer guión en el cual pudiéramos trabajar y sobre el cual se pudiera trabajar, y donde lo importante no era
problema de hoy, sino donde lo más importante eran las líneas de lo que estaba pasando. Entonces, dicho esto, nos sentamos en una reunión de más o menos unos 20-25 minutos y el director de comunicaciones de la Casa de Nariño nos dice: mire, nosotros queremos mostrar esto, queremos trabajar sobre estas líneas, tenemos un documental de referencia que queremos que sea como la pieza sobre la cual se pueda empezar a trabajar, y a partir de ahí nosotros necesitamos que se vean los principales logros del gobierno. Hay algunos temas característicos, obviamente estaba el tema de la paz, estaba también algunos temas de cómo se había enfrentado el tema del cambio climático y un poco lo del tema de la ola invernal al inicio del gobierno, pero no había, pues había como una especie de libertad para poder plantear algo. Entonces empezamos a trabajar. Vimos los primeros 30 segundos del documental que nos habían pedido y no lo quise ver más. Y aquí les cuento, siempre me decían: ¿y ya lo vio? Yo sí, ya lo vi. Nunca lo vi. Por una decisión propia, y era de precisamente no querer contaminarme de la idea que tenían, precisamente para que yo hiciera o intentáramos hacer algo pues naturalmente distinto y naturalmente propio. Entonces empezamos a desarrollar, como les decía, un guión donde lo que tratábamos era de construir lo que en comunicación política se conoce como el storytelling. No sé si tengan conocimiento o referencia, pero sí precisamente es como contar una historia sobre lo que está pasando. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, esta historia tenía de todo. O sea, tenía suspenso, tenía acción, tenía momentos de terror, tenía momentos de incertidumbre, tenía momentos de euforia, de tristeza, de alegría. O sea, porque si uno se pone a revisar lo que pasaron en estos 8 años, sí hay como todo el material para poder producir algo muy interesante. Entonces empezamos a recopilar eso. Y además de eso se nos pide, se nos pide precisamente que tengamos en cuenta que la base prima sobre la que tenemos que coger el néctar, de donde principalmente tenemos que empezar a sacar las principales ideas para poderlo desarrollar, es el primer documento audiovisual que produjo esta presidencia. ¿Cuál creen que podría ser ese primer documento? No tantos. El primero es, en este caso, el discurso presidencial del 7 de agosto del 2010. No el del 2014, sino el del 2010, porque el del 2014 es como una revisión de cómo vamos, ¿cierto? Pero el del 2010 resulta ser la bitácora sobre la cual este gobierno navegó. Entonces, ¿qué tocó? Tocó empezar a revisar ese discurso que más o menos dura unas 2 horas y media, paso por paso, frase por frase. Tocaba leerlo, pero además escucharlo, además verlo, ¿cierto? Y ahorita les explico por qué ver, escuchar, ¿no? Entonces tocó sentarse a mirar qué era eso que había planteado en este caso el señor presidente, y qué era lo que había hecho y qué no había hecho. Entonces, cuando empezamos a revisar eso, lo primero que yo me encuentro, a pesar de que uno siempre ha trabajado en estos temas y había vivido el gobierno, uno se da cuenta que este presidente, vuelvo y les digo, indiferentemente de si a ustedes les gusta o no les guste, la tenía clara desde el primer minuto. O sea, uno empieza a ver qué era lo que decía, y todo lo que decía son cosas que luego sucedieron de una o mejor manera, pero lo que uno entendía claramente era que había un plan, y ese plan estaba detallado en ese discurso, se presentó ahí. Y cuando tú lo empiezas a revisar con esos ojos críticos, es como cuando a ustedes de pronto los ponen a leer algunos libros o algunos textos de comunicación, y ustedes dicen: bueno, pero ¿esto para qué me sirve? Después, cuando son profesionales, vuelven unos 5 o 6 años después y de pronto les toca ser profesores y les toca revisar ese mismo documento, ustedes lo leen y ya no lo leen igual. O
ustedes ya encuentran, entienden cosas, analizan cosas. Eso es una cosa que a mí, por ejemplo, siempre me pasa con un libro de Introducción a la Política de Maurice Duverger. Siempre que lo leo, siempre le encuentro cosas diferentes, y eso mismo les puede pasar a ustedes. En este caso me pasó lo mismo con este documento. Empiezo a mirarlo, empiezo a verlo y empiezo a ver cosas que en su momento no las vi o no las sentí, y después empiezo a ver que sí había un plan. Entonces yo empiezo a mirar y digo, aquí está, cosas tan sencillas como, por ejemplo, que después de la ovación del presidente, cuando llegue y le dice, y quiero que le demos una ovación al presidente Uribe por todo lo que ha hecho, yo no sé qué, y la gente lo ovociona, todo eso es un momento ahí, y apenas termina la ovación, llega y dice, pero quiero decirle a la guerrilla que las puerta de la negociación no está cerrada y las llaves las tengo yo. Inmediatamente, el 7 de agosto, 20 minutos después, 30 minutos después de haber comenzado el gobierno, él ya estaba dando visos de qué era lo que iba a hacer. ¿Vale? Entonces, claro, uno lo empieza a ver y empieza a destacar cosas y empieza a mirar. Entonces, a partir de ahí recogimos y dijimos, esta es nuestra base prima, y ustedes se van a dar cuenta que el documental está construido con varios apartes del discurso, precisamente, y luego a partir de ahí empezamos como a hilvanar una historia, y esa historia la pensamos para hacerla a través de capítulos pequeños, capítulos que contaran una historia y que juntos, 4 o 5 capítulos, entre todos juntos, formaran una gran historia. Entonces la primera historia tenía que ver precisamente con el tema de el inicio del gobierno. ¿Cómo fue el inicio del gobierno? El inicio del gobierno es el inicio de un gobierno duro. Todos los inicios de los gobiernos son difíciles. Si no, pregúntele al actual presidente, que en estos momentos, como lo hablábamos ahorita, están mirando a ver si le hacen un debate de moción de censura en estos momentos a su ministro de Hacienda. Todos los gobiernos arrancan de una manera difícil, farragosa, pero este comenzó particularmente complicado por un hecho natural. En este caso fue el fenómeno del niño. Del niño o de la niña, no creo que es de la niña. ¿Qué pasó? Que cuando él llega al gobierno, la mitad del país lo tiene inundado. Y cuando usted empieza a gobernar, pues al final, y como lo demostraban varias personas que participaron en él, llegaban y decían, bueno, llegamos con unas ideas, con unas fuerzas, con unas expectativas, y al final le dicen, olvídense, porque una cosa es lo que usted quiere, ¿cierto? Y otra cosa es lo que la realidad le dictamina, y lo que la realidad le dictamina es que usted en estos momentos tiene que ir a ayudar a todas esas personas que están siendo víctimas, que están padeciendo las inclemencias del clima. Entonces, ¿cómo afrontó ese gobierno ese reto? Entonces es lo que se demuestra en esa primera parte. ¿Y qué decisiones tomó para que eso no vuelva a ocurrir? Eso será también parte de lo que se narra en ese documental. Pero además de eso, ¿qué podemos extraer de ahí como una característica excepcional para poder compartir? Entonces ahí extrajimos una característica personal, que en este caso sería fortaleza. Entonces la primera parte del documento se llama fortaleza, y que habla precisamente de cómo el gobierno enfrentó esa crisis. No les voy a decir qué es lo que pasa ni nada de estas cosas, pero les voy explicando precisamente eso. Luego, a partir de ahí, una vez más o menos se supera la crisis y la crisis invernal, apenas nosotros estamos organizando toda la casa y estamos mirando qué es lo que va a empezar a pasar, el gobierno, que no ha arrancado o está arrancando en medio de dificultades, se encuentra en esta vez con otra dificultad, pero que no es de carácter económico, no es de carácter ambiental, sino es una característica, yo no sé si creada por el hombre, pero sí en este caso es una crisis económica, y es la crisis económica con la que el presidente y el gobierno tienen que enfrentar durante esos años. ¿Listo? Entonces ahí en este momento precisamente es como la idea, lo que se narra ahí en este documental es precisamente
cuáles son esas características y esas decisiones que se tuvieron que tomar en medio de una situación difícil, de situación de austeridad pública y de una serie de decisiones que se tuvieron que dar, sobre todo por la caída del petróleo. Entonces, ¿cómo el gobierno afrontó la caída del petróleo y la caída, digamos, de las finanzas públicas? Después de eso, entonces viene también lo que es el proceso de paz, ¿no? Y si se dan cuenta, el proceso de paz llega solo como la mitad, no llega en la parte anterior, sino a pesar de que fue como, todos sabemos que es como la parte más emblemática del gobierno, en este caso llega como la mitad y empiezan a contar cómo fue que se desarrolló esa negociación, cuáles fueron esas características, por qué esta negociación fue diferente a otras negociaciones y por qué esta negociación llegó a donde se tenía que llegar o a donde se había presupuestado llegar. Eso sobre todo se ve en el marco de una sensación o de unas características que en este caso la extraímos y fueron las de firmeza, que se denotan sobre todo en un momento de la negociación donde estaban a 10 días de la segunda vuelta y el presidente llega y le dice al jefe negociador, a Humberto de la Calle, llega y le dice: haga lo que usted crea conveniente. Le dice: es que creo que la negociación se va a romper porque no nos logramos poner de acuerdo sobre el tema del punto del narcotráfico. Le dijo: si tiene que romperlas, rómpalas. Por fuera, en toda la opinión pública, se estaba hablando de que la negociación estaba pactada y estaba organizada para que se mantuviera como una forma de darle empuje al gobierno, a la reelección de Juan Manuel Santos, pero al interior se tomó la decisión de que se iba a romper, y cuando ya se rompieron las negociaciones, porque efectivamente se lograron romper y ya iban a hacerlo público, en este caso los gobiernos de Noruega y el gobierno de Cuba intercedieron, pidieron, organizaron, y las FARC lograron ceder esa parte que para el presidente era innegociable, y a partir de ahí se logró salvar el proceso. Eso es un ejemplo de firmeza que queda constatado en el documental. Luego, a partir de ahí viene otra parte muy importante, y es la parte de las relaciones internacionales. Y esa parte de las relaciones internacionales tiene que ver con los logros que se lograron, pues los logros que se obtuvieron, en los diferentes campos, como ustedes lo conocen, la obtención de visas, la apertura de las relaciones exteriores, el reconocimiento de Colombia en diferentes estamentos, ingresos a diferentes estamentos nacionales, multilaterales y demás, y ahí queda como una muestra de liderazgo, donde queda plasmado sobre todo una de las características más exitosas del gobierno, que fueron precisamente el manejo de sus relaciones internacionales, sobre las cuales pues también se edificó el proceso de paz y demás. Al final se termina con un epílogo donde llega, y lo que se cuenta es básicamente cuál era ese legado o esa visión de país que se quería tener en ese momento, y donde el presidente llega y dice: bueno, nosotros recibimos el país así y lo estamos entregando de esta manera. Y le preguntamos directamente al presidente, a pesar de que el presidente pues está presente en todas, solo al final, el presidente llega y hace un resumen de qué es lo que pasó, qué es la idea de lo que vivió durante estos años. Así más o menos es el trayecto del documental, que, como les comentaba, es un documental que lo que busca es mostrar eso que muchas veces el gobierno no fue capaz de contar, y en el transcurso de eso van apareciendo cifras, van apareciendo temas, van apareciendo logros, van apareciendo testimonios de personas que van mostrando cada uno de esos pasos en los cuales el gobierno tuvo que enfrentarse y que tuvo que ir saltando, avanzando, retrocediendo, y sobre todo tratando de sacar adelante para poder mostrar una visión del gobierno. Eso es básicamente. Entonces, como les decía, es una historia que se cuenta en cinco actos, que juntos cada uno de ustedes podría ver ese video de 4 o 5 minutos y luego lo suma y va a entender un poco mejor qué fue lo que se hizo durante esos años de gobierno, y
Lo que sucede también es como un ejercicio de querer comunicar, es un ejercicio donde lo importante es los logros, y donde, como yo les comentaba a ustedes, muchas cosas que se estaban haciendo de pronto no eran tan visibles en el tema medioambiental, en el tema de las relaciones internacionales. Hubo muchos logros que se presentaron, pero que quizás no se contaron de la manera adecuada. Y en este documental se logra como compilar esto en solo 23 minutos. Al principio se pensó que tenía que ser un documental de máximo 10 minutos, pero yo les dije, si el documental tiene la capacidad de explicarlo y no se siente tanto, no importa si dura 10 o 15 o 20, sino lo importante es lo que se narre ahí. Y luego a partir de ahí viene pues todo un proceso donde cada una de las personas tiene que aportar, desde los equipos de comunicaciones, donde tienen que hacer una recopilación, ustedes se podrán imaginar, brutal, de todas las frases, el video. Mire que es que el presidente estuvo reunido con el presidente de Pakistán, vamos a buscar esa imagen. No, acuérdese cuando el Papa llegó y dijo tal, vaya y busquen los archivos, con todas las dificultades, porque una vez se van pasando cierto tiempo, las imágenes de presidencia pasan a un archivo, al Archivo Nacional, y hay que ir a buscar. El titular de yo no sé qué, el medio de comunicación que dio el titular que dijo esto, el periodista, y abstrayéndonos, si ustedes se dan cuenta, en todo lo que yo les he comentado, solo mencioné una vez al inicio al presidente Uribe, abstrayéndonos de todas esas discusiones propias del día a día. Es que hoy pasó esto, no, aquí se está hablando desde lo importante, de lo que queda en el tiempo. Creo que eso sería, ¿estoy bien de tiempo? ¿Sí? ¿Estoy bien de tiempo? Perfecto. Entonces esto es más o menos la idea del proceso de comunicación, y pues abro el micrófono para que ustedes comenten y pregunten. Muchas gracias, Dani. Vamos a abrir entonces ahora el espacio de preguntas. Nos vamos a tomar unos 15 o 20 minutos aproximadamente para resolver las inquietudes. El apoyo aquí de del equipo de producción les va a pasar el micrófono para quienes quieran hacer preguntas. Y quisiera arrancar, Dani, mientras se anima el público, a preguntarle si ha recibido de pronto observaciones en un momento en el que hay tanta radicalización política, pues es decir, el santismo y el uribismo han estado enfrentados durante muchos años, y más al final del gobierno de Santos. Si en algún momento le señalaron el documental como gobernista a favor de Santos, o cómo resolvería usted esa inquietud, si es más bien una mirada absolutamente transparente y objetiva de lo que pasó en ese proceso. Pues sí, efectivamente, como este documental estuvo sobre todo pensado, salió en televisión, pero también salió sobre todo en redes sociales, pues en las redes sociales todo el mundo opina lo que quiere y como lo quiere y de los colores que lo quiere. Yo me quedo, pues digamos, con varias cosas. Hubo gente que llegaba y decía, el documental, yo odio a Santos, pero el documental me parece que está bien. Bueno, había gente que llegaba y decía, no me parece que deba desarrollarse, pero una de las cosas que yo me di cuenta también, porque pues nos lo estuvimos viendo, era que había mucha gente que se activaba y decía, yo no sabía que eso existía, yo no sabía que eso había pasado, oiga, mire, este tema, digamos, visto desde este punto de vista puede funcionar. Y obviamente pues está toda la calentura de las redes sociales y demás, pero yo creo que en medio de todo la recepción fue positiva, y obviamente pues como todos los colores y las opiniones siempre hay, y obviamente lo que hay que entender es que era una pieza de un gobierno que estaba dejando un testimonio, así como en este momento este gobierno estará desarrollando posiciones o mensajes para posicionar lo que ellos quieren. En este caso a nosotros se nos pidió, o lo que fuimos a resolver era precisamente cómo podíamos contar de mejor manera eso mismo que ellos ya habían hecho, que en realidad era mucho. O sea, realmente, siendo objetivos, yo puedo decirlo abiertamente, yo soy una persona que trabajé en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero nunca voté por él.
y les puedo decir claramente que yo cuando empiezo a revisar, empieza uno a mirar, empieza a darse cuenta de las cosas y los avances que se han logrado, pues hay cosas en las cuales uno puede discutir, pero hay otras que son claras e incontestables. Gracias. Gracias. Hay pregunta por acá, profesor Goyeneche. Dani, una pregunta. Eso que tú llamas la crisis o bueno, mal manejo de las comunicaciones en el gobierno de Santos, ¿exactamente en qué consistió? Porque es como ambiguo un poco la idea, porque por una parte se supone, bueno, a uno le da la impresión de que Santos de todas maneras tuvo, él como imagen, siendo un político avesado, periodista, etcétera, en parte lograba comunicar bien lo que él quería comunicar en sus discursos específicamente, pero luego lo que había era como una especie de atmósfera muy pesada, digamos, en torno al propio gobierno de parte de la oposición o de parte de la misma sociedad que digamos que no tenía una buena relación con él como político, con el partido, bueno, con las ideas políticas que estaba movilizando, específicamente también con el caso del proceso de paz. Entonces, esos problemas que identificaron ustedes de comunicación, ¿en qué consistían? Yo te puedo decir mi visión, digamos, es una visión muy personal de creo que han sido principalmente los problemas de comunicación. Sí, el presidente Santos es una persona que logró más o menos comunicar bien sus ideas en el sentido en que primero se hizo elegir y segundo después se hizo reelegir, ¿no? Y en cada una de esas elecciones se hizo elegir con los polos contrarios. Entonces, pues comunicando lo que necesitaba en su momento sí fue bastante bueno. Sin embargo, siempre tenía una baja popularidad, sobre todo a la gente cuando uno analiza las encuestas, la evolución de las encuestas, siempre tenía una mala percepción de él. Y una de las cosas que también sucedió en cierta parte es que pues la percepción sobre el rumbo del país no era la mejor. ¿Qué es lo que yo creo que de pronto pasó también? Y era lo que les comentaba anteriormente. Yo creo que en estos momentos el gobierno le tocó vivir una de las épocas de transición y de cambio. O sea, la comunicación no es la misma comunicación que se desarrollaba hace 10 años, hace 15 años y menos hace 20. La aparición de los social media, la aparición de todos estos espacios donde uno llegue, o sea, para mí era impensable que uno pudiera escribirle: Santos, usted es un yo no sé qué, eso es impensable, y yo creo que los profesores, ninguno de ustedes se les vendría a la cabeza que uno puede llegar y coger y escribirle directamente al presidente y decirle: usted es un yo no sé qué. Eso en una época como la actual lo que demuestra es que la cercanía es tal que es abrumadora, y ese cambio, ese entendimiento de esa nueva comunicación pues también hace que la disputa se dé en otros escenarios. Por ejemplo, y eso para explicarlo, el tema del plebiscito se desarrolló, la campaña de gobierno se desarrolló de una manera casi que estrictamente dentro de los parámetros de la comunicación tradicional: radio, televisión, periodismo, prensa, ¿no? En cambio, la campaña del no iba por las redes, y ya sabemos cómo terminó la cosa, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, los resultados de la consulta anticorrupción, la mayoría no se dio en los medios de comunicación. Es más, en los medios de comunicación el debate casi que ni existió. Es más, los resultados casi que ni se transmitieron. Es más, no se transmitieron, ¿cierto? Pero la discusión sí se dio en las redes sociales, y ustedes que están todos los días mirando su Facebook encontraban que todos los días habían personas que estaban a favor, en contra de la consulta, y habían debates, y eso sí logró movilizar a un poco de personas. Entonces este gobierno yo creo que fue víctima de ese cambio, y a pesar de que el presidente era una persona que entendía muy bien a los medios, tal vez entendía muy bien a los medios tradicionales, pero no a los nuevos medios. Y la oposición sí supo interpretar ese nuevo papel, y además de eso pues con una posición tan dura y tan fuerte como la que tuvo, que digamos hacía que las cosas fueran muchísimo más difíciles de sacar adelante. Entonces yo creo que es por eso ese espacio que le tocó vivir. Gracias, Dani. ¿Hay pregunta en el público? ¿O sí, profe? Aquí. Dani, no sé si a usted le pareció, yo creo que muchos tuvimos esa impresión que Santos empezó a ser expresidente como 6 meses antes de que terminara su periodo. No sé si eso obedece a algún tipo de estrategia
queriendo posicionarse a futuro a partir de otro tipo de imagen. Y sobre todo me causa mucha curiosidad el tono que manejó el presidente al final de la campaña, que incluso fue mucho más humorístico, burlándose de sí mismo, burlándose de la oposición, que para muchos se vio como un irrespeto hasta cierto punto, porque seguía siendo el presidente, pero para otros generó una impresión positiva, a tal punto que las últimas encuestas casi que lo ponían a la par en imagen favorable con imagen desfavorable. ¿Eso tuvo algo que ver con algún tipo de estrategia o simplemente es algo natural al final de cualquier ejercicio de gobierno, cuando básicamente se da es como una inercia, yo ya no puedo hacer nada, lo que hice ya lo hice, lo que ya no hice ya no lo alcancé a hacer? ¿Cómo manejar como ese periodo y por qué se terminó como acudiendo a ese tipo de estrategias? Yo creo que eso ocurre en todos los gobiernos, o sea, realmente los gobiernos arrancan los 100 primeros días, que es la forma en que muestran qué es lo que van a hacer y cómo lo van a desarrollar. Tienen los primeros 6 meses para echarle el agua sucia a todo el gobierno anterior, entonces pues ustedes ya escuchan ahorita, todo es culpa del gobierno anterior, 6 meses se le acaba la gabela, porque la gente ya dice, bueno, pues sí, el gobierno anterior, pero ¿qué está haciendo usted? Después de eso, o sea, es como el final de luna de miel, ahí generalmente hay una crisis en medio de la comunicación, luego de ahí vienen las elecciones, ahorita vienen las elecciones de gobierno, de gobiernos locales, ahí se distrae un poco la cosa, y ya el último año, el presidente dicen muchas veces que no gobierna porque los que están gobernando son los que se creen que pueden llegar a ser presidentes. Entonces están todos los que están precandidatos moviéndose, los senadores ya no van a donde el presidente a decirle venga, ¿cómo me ayuda usted a esto? Sino más bien van a donde el futuro presidente le dicen, señor, ¿usted cómo me puede ayudar a mover este tema? Inclúyame esto, yo quiero trabajar con usted, porque empieza la gente a mirar en el futuro. Y lo que sucede en este caso con los gobiernos que quedan, son que realmente quedan los que quieren trabajar hasta el final y suele, digamos, lo que yo noté sobre todo al final de este gobierno era que había como una relajación de toda esa disputa política y llega y dice, bueno, ya, esto se acabó, llegamos hasta el final, estamos logrando esto, vamos a hacer esto, dediquémonos a comunicar un poco lo que hemos hecho y obviamente ya el presidente quitándose como todo ese peso de encima, puede empezar a hablar de una forma quizás más auténtica, como tú lo dices, puede gustarle a uno o no. A mí no me gustó personalmente, pero también he encontrado millones de personas que les ha encantado y les parecía genial lo que se hizo en ese tema, pero lo que uno ve es que precisamente hay como una relajación. ¿Qué es lo bueno de esto? Que en este caso siempre estuvo pensando en cómo íbamos a ¿qué mensaje le íbamos a dejar a la gente? Entonces sí se trabajó sobre eso, sobre que la gente tratara de entender un poco lo que había pasado durante esos 8 años de gobierno. Y un poco a poco la gente lo ha ido entendiendo y yo creo que en la medida en que pase más el tiempo la gente irá entendiendo más cómo fue que pasó, cómo se desarrolló ese gobierno. Gracias. Hay una pregunta al fondo. Ya voy antes de darte la palabra, a continuar por el camino que planteó el profesor Juan David, y es Santos siempre tuvo una muy mala imagen en los últimos años, es decir, el nivel de popularidad del presidente o expresidente Santos era bastante bajo durante mucho antes de llegar al final de su gobierno, y hubo un fenómeno que se dio con el episodio de Hola, yo soy Juanma, el famoso video que hizo con Daniel Samper Ospina. Se criticó en algunos sectores, pero en otros también se dijo que ese tipo de comunicación, que lo mostraba mucho más humano y mucho más cercano a la gente, hubiera sido ideal para mejorar la imagen del presidente seguramente meses atrás o años atrás cuando estaba en su peor momento de imagen. ¿Algún comentario con relación a ese tipo de fenómenos o de situaciones que se presentaron, como el caso del video de Hola, soy Juanma? Hay 2 partes de ese video. La primera surge en el 2014 en las elecciones, cuando sale la señora y dice mi voto es por Juanpa, ¿cierto? Bueno, no se olviden. Y eso no se le ocurrió a ningún estratega, el que les diga que hizo ese video es mentira. O sea, realmente eso fue un ciudadano que cogió su cámara y grabó una cosa y luego se volvió viral y terminó dándole un apellido precisamente al presidente y una característica que le permitió ahí como coger un impulso al final, y era la señora de Juanpa versus la loca de las naranjas, no sé si se habla.
Y luego viene esta otra pieza, pero es que esta pieza hay que ponerla precisamente en el contexto. Un gobierno de salida, un presidente que ya está relajado, un presidente que no está pensando en a qué me voy a lanzar, que eso es muy importante, sino cómo quiero que me recuerden, y al final es un presidente que habla tranquilamente, y yo creo que si se le hubieran propuesto antes, se le hubiera dicho tajantemente que no, además que la opinión pública lo hubiera acribillado, ¿cierto? Pero al final funciona. O sea, en ese momento, eso es como todo en la vida. Si uno llega y, no sé si han visto un video donde llega una mujer, llega y le propone matrimonio en la mitad de un estadio a un hombre y le dice, ¿el fútbol o yo? Y el señor sale corriendo, ¿cierto? Todo depende del momento. Si le hubiera dicho eso, el fútbol o yo, en una cena privada, de pronto habría sido ella. Pero como lo hizo en un estadio y se marchó, y a su barco lo llamaron Libertad, ¿vale? Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, ya. Es que no quiero que ella lleva más. No, pero sí, dale primero a ti, pero pues para que no se olviden de ella. Bueno, mi pregunta va en por qué hasta el final del gobierno se decidió mostrar lo que había hecho. O sea, hubo una crisis con lo que pasó con los paros en Colombia durante el 2015, si mal recuerdo, y eso sí salió a la televisión, sí salió a los medios, eso lo conocía todo el mundo. Pero ¿por qué no se conoció lo que había hecho el gobierno Juan Manuel Santos, sino hasta ahorita me entero que salió un documental sobre eso? Perdóname, pero... Tranquila. Pues precisamente por eso, porque ya es al final, y eso es como cuando uno está escribiendo un libro, uno le entrega el libro... o sea, uno no empieza el libro por el final, sino que uno generalmente lo puede mostrar a la gente al final del que lo termina de escribir, ¿no? Quizás, y yo entiendo lo que tú quieres decir, quizás porque no fue más activo en durante todo el tiempo de la comunicación. Yo creo que se hizo mucho, pero vuelvo y les digo, es que las circunstancias y los medios cambiaron. Entonces yo les comentaba ahora que estábamos antes de entrar acá, yo les decía, mire, yo fui testigo como nosotros estábamos en Cartagena y estaban invitando a una celebración para meditar en torno a la paz de ciudadanos, y se sentaron y meditaron y pusieron unas velas. Luego yo llego y veo esas velas y le tomaron una foto y veo a las 2 horas que se había publicado en las redes sociales y decía, se consumó el pacto. A partir de este momento tuvimos la oportunidad de ver cómo se había hecho un rito satánico hecho con chamanes y yo no sé qué desde Cuba, que confirmaban que el pacto de paz, el acuerdo de paz estaba hecho viral. Y mucha gente tú le preguntabas y decía, está hecho por el diablo, eso yo no sé qué. ¿Tú cómo combates eso? ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo te enfrentas al día a día de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los paros? Porque los gobiernos todo el tiempo están siempre pensando en cómo resuelve el problema de ahorita y a veces se olvidan de qué fue lo que yo dije en ese 7 de agosto para poderlo cumplir. Entonces, digamos, es como el día a día versus, y a ustedes les va a pasar cuando entren a cualquier trabajo, que les ponen unas metas, pero el día a día los va a veces absorbiendo. Entonces, precisamente a veces lo que toca es sustraerse de eso y no perder el camino por el cual se estaba recorriendo. ¿Que se pudo haber hecho mejor? Yo creo que sí. Pero pues también tenemos que entender el contexto, el momento en el que se dio todo, ¿no? Mi pregunta es más hacia el proceso de realización del microdocumental. Nos comentaba que hay un proceso de selección de imágenes, de frases que el presidente Santos en su momento utilizó para explicar alguno de los, no sé, como partes del programa de gobierno que él pretendía realizar en su periodo pues presidencial. Yo quiero saber cómo es ese proceso, cuántas personas trabajaron pues en la construcción de ese microdocumental y si todas esas personas, o sea, si en términos, no sé, de porcentajes o números, pues tienen memoria de cuántas pertenecían al grupo de trabajo pues del presidente que llevaban con él harto tiempo y cuántos no, pues teniendo en cuenta que usted hacía mención de que a veces uno cuando está muy adentro tiene como una visión distorsionada. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de realización? Súper buena pregunta.
A mí ese tema me gusta muchísimo. Yo soy politólogo, ¿no? Como les decía, pues estoy enfocado en el tema de comunicación política y esto, pero a mí me gusta mucho. Entonces siempre he trabajado y me ha gustado hacer comerciales y pues en eso, digamos, siempre nos hemos metido en eso. Cuando empezamos a desarrollarlo, una de las cosas que cuando se lo presentamos al final el presidente llegó y nos dijo, oiga, esto está muy bueno, ¿dónde lo hicieron? Y yo le dije, presidente, lo hicimos aquí 100%, todo se hizo en la Casa de Nariño, o sea, con gente de la Casa de Nariño. O sea, esto está demasiado interesante, o sea, no sabía que podíamos hacer esto dentro del equipo que teníamos. Entonces, primero eso, ¿cuántas personas trabajaron por fuera? Estaban 2 personas que nos ayudaron en el tema de la edición, del audio, del sonido, que tiene una banda sonora, o sea, se mandó a hacer una banda sonora propia para todo el documental, y ustedes se van a dar cuenta, eso tiene sus momentos para que vaya subiendo, manejándose, tiene todo ese documental visto sin sonido y con sonido es una cosa totalmente diferente. Y la dirección que estaba a mi cargo, que era yo, como les decía, yo era una persona externa, pero que además era interna, porque además a todos los conocía, con todos había trabajado y demás. La intención está claramente en quién está por fuera y quién no deja que los problemas se metan, porque por ejemplo en cierto momento la primera versión tenía muchas de las peleas y de las cosas que se habían desarrollado en el día a día. Vamos a quitar todo eso, vamos a hablar es de lo importante. Entonces nosotros no permitíamos que se dejara y que se hablara sobre esas cosas. Y hubo una libertad, realmente hubo una libertad creativa para poderlo desarrollar. Yo les decía, había que leer los discursos, había que mirarlos, porque yo seleccioné una frase que me parecía espectacular y cuando lo fui a ver, resulta que en ese momento habían cambiado y estaban mostrando una escena de Benedetti, porque era el presidente del Congreso en ese momento, entonces no me servía esa escena y tenía que buscar otra, ¿no? Entonces... y además de eso tenía que escucharlo, ¿no? No es lo mismo cuando tú lees y dices, bueno, vamos a acabar a la corrupción, y resulta que cuando lo va a decir, dice, vamos a acabar con la corrupción, y me sirve para una intencionalidad con la que la quiero desarrollar. Entonces empieza todo un proceso de selección, y cuando yo llegué ya había toda se había recopilado muchísima información, luego empezamos a buscar otra propia y adicionalmente la complementamos con personas de primera línea del gobierno que habían estado desde el principio hasta el final y que conocían cada uno de los temas. Entonces estaba la persona que era ministra del Ambiente del momento y que le tocó lidiar toda la crisis de las inundaciones. Estaba la ministra que era de Comercio, pero que había sido la ministra interna del presidente, la ministra de la Presidencia, María Lorena, que era la que manejaba y tenía toda la idea de lo que había pasado con el gobierno. Estaba la canciller, que fue la que estuvo desde el día 1 hasta el día final con el presidente. Entonces habían una serie de testimonios ahí que íbamos cogiendo y íbamos viendo personas que se habían presentado y que habían dicho, y entonces es empezar a recomponer eso y empezarle a dar una idea, un ritmo, y irlo adecuando a las imágenes. Entonces uno decía, bueno, aquí tiene que pasar esto, entonces vamos a buscar una imagen que me muestre esto. Entonces una cosa como por ejemplo el gol de James, porque aparece ahí, entonces tenemos que meterlo en el momento en que va mostrando cuál es la visión de país, etc. Entonces es bien interesante y bien divertido. ¿Cuántas personas pudieron trabajar? Más o menos unas 30 personas, yo creo. Desde las personas que ayudaron a hacer los créditos hasta las personas que estuvieron seleccionando las imágenes y demás. ¿Y cuánto nos demoramos? Lo hicimos en un tiempo súper récord, nos demoramos más o menos unos 25 días. Nos propusimos que teníamos que tenerlo para el 20 de julio antes de la instauración del Congreso y lo tuvimos el 19 de julio a las 7 de la noche totalmente terminado. Y tenía una última parte y era que, o sea, teníamos las 4 primeras y la última era una opcional donde aparecía el presidente. Entonces el presidente dijo, si me lo muestran, lo veo y lo apruebo, aparezco en la última parte. Si no me gusta, no aparezco. Entonces lo presentamos, nos moríamos de nervios y después de que lo vio dijo, listo, hagámoslo de una vez. ¿De una vez? Sí, listo. 5 minutos, venga maquillaje, organice todo y vamos a grabarlo, grabémoslo de una vez, chan, 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 y luego métale las partes que necesitábamos. Muy bien, Dani, muchas gracias. Un aplauso por favor para
Dani Ramírez. Quiero reconocer el esfuerzo de la realización de este Unisabana Ágora, organizado por el Departamento de Comunicación Pública a cargo del profesor Juan David Cárdenas, el montaje técnico a cargo de Juan Manuel González, protocolo Sofía Paniagua, en redes sociales Geraldine López, en la coordinación y la transmisión de streaming Eric Vilaró, la producción de video Richard Torres. El próximo 5 de octubre a las 2 de la tarde no se pierdan el siguiente Unisabana Ágora. Va a estar aquí uno de las estrellas, youtuber, que se está convirtiendo en un referente no solo en redes sociales, sino en la ciencia. Se trata de Javier Santaolalla. Es una ágora extraordinario que vamos a realizar, les reitero la fecha, próximo 5 de octubre a las 2 de la tarde, y la charla ágora será Ciencia para cambiar el mundo. Ciencia para cambiar el mundo, a cargo de Javier Santaolalla. Muchas gracias y una feliz tarde.